Hola, bienvenidos a Mundo 2020, nuestro programa de análisis sobre la actualidad mundial aquí en Cuba Visión Internacional. El Foro China-África, celebrado a inicios de septiembre, dio lugar a acuerdos entre China y más de 50 países africanos relacionados con industria, agricultura, recursos naturales e inversiones. El presidente chino Xi Jinping aseguró que su país destinará 50.000 millones de dólares al continente africano en los próximos 3 años. Hace 2 décadas que surgió este foro y desde hace 15 años China es el mayor socio comercial de África tras superar a Estados Unidos. Un dato curioso, China con 1.412 millones de habitantes y África con 1.498 concentran el 30% de la población mundial. Sin embargo, numerosas voces en Occidente pretenden mostrar que tras la apuesta de China por los países africanos hay intereses poco nobles. ¿En qué se basa esa matriz de opinión? ¿A quiénes preocupa la relación entre China y África? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de esa cooperación? Hoy vamos a conversar sobre este tema con el especialista del Centro de Investigaciones de Política Internacional, Raúl Isasi Herrera. Acompáñenos. Bueno, un gran placer, Isasi, que nos haya aceptado la invitación y nos está acompañando hoy acá en Mundo 2020, tema de África, que sé que a usted le apasiona porque además ha tenido contacto directo, ha sido diplomático en tierras africanas, también ministro consejero. Y bueno, vamos a iniciar, Isasi, con el tema del foro de China-África y todo lo que ha quedado en torno a ese evento, que por cierto se celebra desde hace ya 2 décadas y que la última edición tuvo lugar a inicios de septiembre, que fue muy poco reseñado, por cierto, por la prensa occidental, a pesar de la importancia que está teniendo para ambas regiones, tanto para China como para África. Antes de hablar de los resultados de ese encuentro, Isasi, y el porqué de este silenciamiento por parte de los medios de Occidente, le propongo analizar cómo es que China ha llegado a convertirse en un lapso de hace, digamos, unos 15 años en el mayor socio comercial de África y qué consecuencias positivas o negativas, según la mirada de los analistas occidentales, ha tenido eso para los países africanos. Digo negativas porque para los analistas occidentales es muy negativo. ¿Qué valoración usted tiene sobre ello? Bueno, en principio te agradezco la invitación y el programa, por supuesto, y creo que es pertinente hacer este tipo de evaluación, sobre todo tomando en consideración la importancia que tiene para el concierto africano las relaciones de cooperación y político-diplomáticas también con la República Popular China. Yo apreciaría que este es un proceso que se ha venido construyendo desde que la República Popular China se convirtió en un sujeto internacional y tendríamos que remontarnos fundamentalmente, esencialmente, a la conferencia de Bandung, en que fue el gran evento internacional en el cual participaron todos aquellos países que habían alcanzado la independencia en ese periodo enmarcado en la Segunda Guerra Mundial e inmediatamente posterior. Sí, estamos hablando ya de la década de los 60, donde la inmensa mayoría de las naciones africanas lograron su independencia. Y sí, a partir de ahí, enmarcar esta etapa de... Esta etapa, exactamente. Yo creo que es importante subrayar que la República Popular China siempre tuvo una agenda de trabajo internacional, en este caso, con todos los actores que la conforman, independientemente de las dificultades que inicialmente sufrió para ser reconocido como miembro de las Naciones Unidas. Pero aún así había una visión de la dirección china que había encabezado la revolución de ampliar el universo de relaciones con todos los países y todos los miembros de la comunidad internacional y respaldar también el proceso de descolonización de todo el mundo colonial que entonces era prácticamente mayoritario. Hasta el momento en que se ha convertido en la segunda mayor potencia económica y que realmente tiene un gran peso en la geopolítica y la economía mundial, y por eso es que estamos iniciando el análisis con ese precedente que ya usted nos ha dicho. Ahora bien, Isasi, en el ámbito de esas relaciones económicas,
que son novedosas y sobre todo lo más esencial de estos foros China-África, se ha mencionado el tema de afianzar la colaboración en industrias emergentes allí en territorio africano. ¿Cómo se materializará ese empeño, ese apoyo y esa contribución de China a seguir incrementando el desarrollo de esas industrias emergentes en territorio africano? Bueno, Mejía, yo creo que aquí hay que analizar un proceso de construcción de esa relación de cooperación que data de los años 60, cuando fundamentalmente China respaldó todo ese proceso de construcciones de infraestructura y que entrañaba puentes, carreteras, ferrocarriles, vía férrea. Entonces, incluidos puertos también. Incluidos puertos. En menor medida todavía en aquella altura, porque estamos hablando prácticamente 60 años. Países que se acababan de independizar. Exactamente. Y que habían sufrido un colonialismo atroz. Exactamente. Y entonces yo creo que ese proceso de acumulación ha servido a la luz de hoy para avanzar mucho más en el siglo XXI, tomando en consideración que hay procesos concomitantes en el universo africano que no se pueden perder de vista, como por ejemplo la acumulación de experiencia en cuanto a lidiar con programas nacionales de desarrollo, que es un tema que hoy día es muy importante para poder comprender lo que se pretende y que esta cumbre de novena FOCAP así lo ha enfilado. Eso toma en consideración también la confianza mutua que han alcanzado la República Popular China y el concierto de países que integran, en este caso, a aquellos sujetos que participan regularmente en todas las ediciones de FOCAP, foros. Y no solamente FOCAP, porque esto es un proceso que reúne una arquitectura que avanza desde lo bilateral, desde lo subregional, hasta lo multilateral propiamente dicho, que es FOCAP. O sea, esto es un proceso que se ha ido construyendo a la luz de las décadas anteriores y que descansó y sigue descansando fundamentalmente en los 5 principios de la coexistencia pacífica, que ha sido en buena medida como una especie de plataforma de la política exterior china, que ahora cuenta con una ley, además, de política exterior. Muy bueno que usted lo destaque, profesor, porque eso contrarresta precisamente toda la campaña occidental contra este incremento y crecimiento de las relaciones económicas y de manera general bilaterales entre China y África. Por otro lado, si me permite, me gustaría subrayar que en este caso todos los países africanos que tienen una participación en FOCAP lo hacen desde la perspectiva de sus propios intereses nacionales. Y eso es importante porque estos intereses nacionales están expresados en los programas nacionales de desarrollo, que se han venido perfeccionando en la misma medida de los requerimientos internos que tienen los países. En ese sentido, me gustaría subrayar que hay 3 momentos importantes hoy. Primero, lo nacional propiamente dicho, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas y los Objetivos de la Unión Africana 2063, que tienen un ingrediente no menos importante como alcanzar el acuerdo o materializar el acuerdo de libre comercio continental africano, que creo que es una de las premisas importantes para el desarrollo del propio continente, la libre circulación de personas y mercancías a lo largo y ancho del continente. Profesor, ¿qué relevancia tiene en ese contexto de todos estos detalles que nos ha dicho? Porque ha ido sentando usted precedentes a medida que hemos ido dialogando. ¿Qué importancia tiene entonces en ese contexto la constitución y participación de manera conjunta en la Franja y la Ruta de la Seda o la Iniciativa para el Desarrollo Global e Iniciativa para la Civilización Global? ¿Es realmente visible, digamos, en estas naciones africanas el impacto de esos proyectos que está proponiendo China? ¿Entran en contradicción con algo que usted nos acaba de mencionar, con la Agenda 2063, que es precisamente de la Unión Africana, que habla de posicionar a África como una potencia internacional a través del desarrollo sostenible, haciendo prevalecer la autodeterminación de sus propias naciones? ¿Cómo impacta todo eso? ¿Cómo se refleja que China pueda contribuir mediante esas iniciativas con estos propósitos que tiene África?
Yo creo que también habría que valorar que básicamente la infraestructura que existían en los países africanos a la altura de la independencia estaban básicamente condicionadas con los intereses de sus antiguas metrópolis. Lo que quiere decir que de una manera u otra no respondía al interés nacional. Y ese interés nacional estaba identificado, como lo plantea las propias tesis, de los acuerdos o las 10 acciones que pretende llevar a cabo, en este caso la República Popular China, en materia de cooperación con los países africanos, el tema del desarrollo de las infraestructuras y también de las tecnologías emergentes, para buscar un equilibrio en ese desarrollo. Y por otra parte, tiene en cuenta los propios intereses de los países africanos. Muy bien. Tenemos otras interrogantes para usted, pero le propongo ahora irnos a una pausa y al regreso seguimos acá con nuestro invitado, el profesor, investigador y también experimentado en materia diplomática, Raúl Isasi. Nos vemos dentro de unos segundos. Vitrales, revista que transmitimos desde nuestro estudio ubicado en el corazón de la Rampa Habanera. Y siempre recuerde que a través de este canal usted puede contar con nosotros aquí en Vitrales, donde también contamos con usted. Cubavisión Internacional, la señal de Cuba para el mundo, está disponible en una red satelital en los 5 continentes. Si usted vive en África y desea conocer de Cuba, su cultura y su gente, la señal se encuentra disponible en el satélite Eutelsat 36B. Nuestra señal alcanza la zona norte, especialmente en la región del Magreb, Angola y Mozambique. Siga nuestra señal por el mundo. Estamos de vuelta nuevamente en nuestra emisión de Mundo 2020 con el profesor Raúl Isasi. Continuamos hablando de todo lo concerniente a la cumbre China-África. Profesor, hay varios conflictos armados activos en este momento en África. En 2023, en términos de seguridad, fue uno de los años más complicados en el continente. Acciones de violencia, enfrentamientos armados, intensa actividad de grupos terroristas, escalada de tensiones entre naciones, incluso retirada de algunas misiones de seguridad de Naciones Unidas debido a los problemas precisamente de las acciones violentas. Se retiraron las tropas francesas a petición o por exigencia de algunas naciones africanas. Gran crisis en el Sahel, una subregión sobre la cual hemos dedicado recientemente análisis acá en Mundo 2020. Es una situación bien compleja de describir. Y les pongo esto porque resulta muy interesante que en el foro de África-China, además de los temas económicos, también se habló de gobernanza y de seguridad, de administración y de paz. ¿Con qué perspectiva se enfocó ese asunto? Sí, de los 4 paneles que hubo de alto nivel, que conformaron en este caso el magno evento, se contempló gobernanza y administración. Yo creo que este es un tema medular, porque usted no puede aspirar al desarrollo y avanzar desde el punto de vista económico. Si no establece bases que garanticen la paz y sobre todo la gobernabilidad. Exactamente. Yo creo que hay que ver este tema como un requerimiento insoslayable. ¿Por qué? Han transcurrido apenas 65 años de independencia, en sentido general, y los estados que se derivaron de esa independencia fueron las viejas administraciones coloniales que regían los destinos de las colonias. Es decir, como dicen los teóricos, como Samir Amin y otros, el Estado en África, en la mayoría de los lugares, está en un proceso de construcción permanente.
en que hay que tomar en consideración no solamente la diversidad étnico, lingüística y regional, porque fueron territorios arbitrariamente conformados como colonias y Sí. vinieron como países después. Las colonias establecieron hasta fronteras que no existían para los pueblos originarios. Exactamente. Entonces, este es un primer requerimiento no menos importante y tenemos que tomar en consideración que todavía el continente sigue arrastrando la secuela de la Guerra Fría, que es un elemento que a veces se olvida, pero que fue prácticamente epicentro de esa conflagración ideológica, que en el caso del continente se convirtió en armado en no pocos escenarios. Y por otro lado, yo creo que también está la propia experiencia de ese ejercicio de soberanía, que evidentemente entraña la solución de toda una serie de contenciosos que tienen que ver de carácter de límite, frontera marítima, terrestre, etcétera. Y yo creo que en este caso la propia experiencia de relaciones bilaterales y multilaterales entre la República Popular China y los países africanos llegan a la coincidencia en la importancia de abordar estos problemas. Porque incluso muchos de los proyectos no son binacionales, son multinacionales. Incluyen en algunas inversiones, grandes inversiones, a varios países de una subregión con las propuestas que les brinda China. Exactamente. Y eso, por supuesto, necesita de este tema de seguridad y de paz para poder hacer esas inversiones. Intentemos ahora explicar, profesor, en qué se basan las críticas que se le hacen a esta cooperación China-África. Por ejemplo, hay analistas que afirman que la generosidad de Beijing hacia África se está recalibrando ante los problemas económicos internos y que las preocupaciones geopolíticas por el creciente conflicto con Estados Unidos pueden estar influyendo. Me refiero a la situación interna de China y a lo que China puede darle a estas naciones africanas. Se ha sugerido también que China podría estar incluso adoptando, esto es algo bastante tendencioso por parte de los medios occidentales, prácticas de dumping, inundando el mercado africano con productos baratos, lo mismo que ellos habían hecho contra África, ahora tratan de acusar a China. Hay alertas de que un incremento notable de exportaciones chinas podría empeorar el ya inmenso déficit comercial de África con China. Se insiste en que los socios africanos señalan que Beijing no da suficiente acceso a los productos africanos y que es necesario acelerar la transferencia de tecnología entre ambas partes. En fin, un cúmulo enorme de, razonamientos por parte de Occidente para seguir atacando a esta cooperación de China con África. ¿Cuál es su valoración sobre esa situación actual? Sí, hay evidentemente una narrativa que está causando determinados preconceptos en el sentido de poner en duda o abrir interrogantes en cuanto a la justeza de esta relación entre China y los países africanos. Pero si ellos nunca fueron justos. Bueno, de todas maneras, yo creo que básicamente hay que analizarlo desde una perspectiva multifactorial. En primer lugar, hay asimetrías reales en las cuales la República Popular China está tratando de mitigar respecto hacia el éxito de estos proyectos que se han venido desarrollando con los países africanos. No todos los países africanos tienen la misma realidad al respecto, pero sí es verdad que pesa. Incluso entre las propias regiones dentro del continente hay severas diferencias. Sí, severas diferencias. Usted no puede analizar con la misma magnitud África Central hoy, que está en un proceso de ampliación de sus infraestructuras petroleras y gasíferas, y evidentemente ser beneficiario con recursos que tienen un alto impacto y una alta importancia en la comunidad internacional, como representan el petróleo y el gas, como aquellas subregiones que dependen más de lo agrícola, como puede ser África Occidental, en algunos casos, que tiene sus propias asimetrías también. Correcto. Y entonces, todo eso hay que tenerlo en consideración. Ahora, siguiendo el hilo conductor de mi explicación, yo creo que resulta importante tomar en consideración que el tema de la deuda es un tema real
pero es un tema también de diálogo, no solamente entre la República Popular China y los países africanos, sino también es un tema de diálogo a nivel global. Incluso una de las 10 acciones que contempla este plan de modernización planteado y propuesto por la República Popular China a los países africanos en el 9º FOCAC involucra la rescate, la reactivación de la participación de China con el grupo del Banco Mundial para analizar la situación de la misma manera que existe el diálogo permanente con Estados Unidos al respecto, que involucrará, en mi opinión, la participación de otros actores como pueden ser el G20, el propio Banco Mundial y el propio Fondo Monetario Internacional. Y de hecho ya ha sido invitada la Unión Africana a los cónclaves del G20. Bueno, profesor, para finalizar, aunque probablemente sería un tema al cual se le debe dedicar mucho más tiempo del escaso que tenemos en esta emisión, está la postura de Estados Unidos como el principal crítico de la presencia de China en África y que ha levantado, digamos, como estandarte el tema, como bien ya usted lo decía, de la deuda africana. ¿Qué persigue Estados Unidos con ello? ¿Qué matices vale la pena destacar de este punto en síntesis, aunque en otras emisiones podríamos abordar un poquito más sobre la deuda africana? Sí, bueno, no podemos olvidar ni soslayar, por supuesto, la denominada nueva estrategia de los Estados Unidos de África subsahariana, que se emitió en agosto de 2022 y se presentó a propósito de una visita del secretario de Estado Anthony Blinken a Pretoria en agosto de ese año 2022 y que fue antecedente de ese proceso de preparación, de construcción de la segunda cumbre Estados Unidos-África. Lo que se pretende en este caso es potenciar el diferendo y las dudas esencialmente con y sobre todo tratar de obstaculizar que siga incrementándose esas relaciones profundas entre la República Popular China y África. Bueno, profesor, como les decía, es un tema que por supuesto vamos a tenerlo que abordar en otras emisiones, porque aquí no concluye, pero muy agradecido por todo lo que nos ha aportado en esta ocasión sobre China, África, las relaciones entre ambos y sobre todo la importancia de este foro. Entonces estamos de vuelta para despedir esta emisión. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La relación económica entre China y África es compleja y profunda. La inversión y el comercio entre ellos no solo ha aportado beneficios económicos mutuos, sino que también han impulsado el desarrollo de los países africanos. En esta emisión hemos pasado revista a los resultados del más reciente foro entre la gran nación asiática y el continente negro, pero habrá que seguir de cerca la evolución de estas estrategias de cooperación e inversiones a largo plazo. Recuerde que aquí en Cubavisión Internacional analizamos cada semana temas tan interesantes como este. Síganos en nuestras redes sociales. Les esperamos siempre en Cubavisión Internacional.